Buenas tardes. Buenas tardes a todas y todos. Buenos días, buenas noches, según donde estén. Es mi honor presentar a un querido amigo que va a ser el moderador del próximo fórum. Es el profesor Dr. Francisco Tamarit, quien es catedrático del Departamento de Física de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación de la Universidad Nacional de Córdoba y es especialista en inteligencia artificial. Francisco Tamarit es investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, el CONICET, ha sido rector de la Universidad Nacional de Córdoba y ha sido el coordinador general de nuestra CRES 2018, que ha tenido lugar en la Universidad Nacional de Córdoba. Buenas tardes, querido amigo Pancho, y puedes empezar. Muchas gracias, querida Ana Lucia. Tú para mí siempre eres una referencia insuperable. Quiero agradecer a Kairos por esta oportunidad de coordinar este foro tan importante y a la vez lleno de amigos que nos van a motivar. El tema del foro es las capacidades humanas para el desarrollo integral de las personas y la sociedad. Cuando queremos pensar una nueva educación para un mundo cambiante, un mundo lleno de desafíos y de vergüenzas, ¿cómo no comenzar por preguntarnos qué capacidades queremos para nuestros jóvenes, para nuestros adultos, para las futuras generaciones? Y cómo no pensar en un nuevo paradigma de desarrollo, ya no centrado solo en el consumo irresponsable, en la huella ecológica, en crecer y crecer, sino pensado para generar una nueva idea de buen vivir, en el cual el respeto a la diversidad cultural sea el centro de una nueva humanidad, que no solamente nos reserve a los países de la periferia pobreza, marginación, sino que también permita globalizar, ¿por qué no?, los beneficios de la ciencia, la tecnología y la educación, como muy bien nos marcara nuestro amigo Antonio Roveda en esa excepcional conferencia inaugural. Alfonso Molina recién nos muestra los cambios enormes que vive nuestra sociedad. Y América Latina, una vez más, los ve pasar sin poder usufructuar. Y lo mismo sucede con grandes regiones de Asia, de África. En definitiva, esto no es una globalización en el sentido estricto de la palabra. Esto es una división injusta del orden establecido. Nuestra universidad en todo el mundo tiene que asumir este compromiso de acabar con estas lógicas insostenibles, injustas y que degradan la condición humana. Tengo el honor de compartir este espacio con 8 grandes amigos y amigas de nuestra región, del mundo. En primer lugar, cambiando un poco el orden que estaba previsto, en primer lugar va a hablar nuestro amigo Luis Bonilla Molina, docente investigador y miembro del programa de Estímulo a la Investigación e Innovación de Venezuela. Es el presidente de la Sociedad Venezolana de Educación Comparada y aparte directivo de la Sociedad Iberoamericana de Educación Comparada. Participa en instancias mundiales en esta especialidad y es consultor de la UNESCO. Coordina la Red Global GLOCAL para la calidad educativa. En segundo lugar va a hablar otro gran amigo, en este caso brasileño, y conocido de todos, Rui Opperman. Rui Opperman es graduado en odontología por la Universidad Federal de Río Grande do Sul, en Porto Alegre, y doctor en odontología por la Universidad de Oslo. Es catedrático de la Universidad de Río Grande do Sul desde 1983 y tiene una destacada tarea de investigación en el CNPq, el Consejo Nacional de Pesquisas brasileños, en las áreas de epidemiología clínica, poblacional y salud colectiva. Ha sido vicerrector de su universidad y ha sido el rector de su universidad. Y en el fondo de mi corazón, para mí, sigue siendo el rector de nuestra querida Universidad Federal de Río Grande do Sul, que ha tenido una actuación muy importante en la conferencia regional, buscando siempre aunar y llegar a consensos. En tercer lugar, Manuel Bautista, también de España,
que es gerente de la Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra de Montánchez y Tamuja, en Extremadura. Es licenciado en Geografía y Historia por la Universidad de Extremadura y especialista técnico en Gestión y Evaluación de Políticas para el Desarrollo Local por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene una amplia experiencia como consultor externo en evaluación y coordinación de equipos de evaluación en proyectos de diversificación económica en las comarcas mineras de carbón. Luego seguirá una gran amiga, Brenda Austin, de mi ciudad, Córdoba, en Argentina. Brenda se destaca porque fue una gran dirigente estudiantil y fue la primera presidenta mujer de la Federación Universitaria de Córdoba, esa federación que llevó adelante la famosa reforma universitaria de Córdoba. Es abogada, se desempeñó como secretaria de Educación de la ciudad de Córdoba, en la cual vivimos ambos, y actualmente es diputada nacional, representando a nuestra provincia, y como diputada ha tenido numerosas iniciativas en educación básica, en educación popular, en universidades populares, en ciencia y en tecnología. Seguirá Ricardo Román, profesor de filosofía, director del Colegio de Educación Primaria y Secundaria Alberto Gana y Fernando Flores, en Santiago de Chile, consultor especializado en comunicación y coaching. Ha participado en numerosos proyectos involucrando a gobiernos, universidades y empresas, tanto en Chile como en España y México. Tiene una enorme experiencia en comunicación, liderazgo, focalización estratégica y adopción de tecnologías en Internet. Seguirá Javier Baón, quien es diplomado en Magisterio y licenciado en Pedagogía, director general de Tu Innovas, Laboratorio de Coaching e Innovación Educativa. Es asesor de equipos directivos en más de 100 centros educativos de España y de América. Su preparación internacional lo convirtió en uno de los referentes en temas de innovación educativa y organizacional, apostando siempre a la visión creativa, comprometida y crítica. Codirige el Centro Internacional de Aprendizaje Cooperativo. Diseña espacios educativos que acompañan las más modernas metodologías en la implementación en toda la región. Seguirá Roberto de Armas Urquiza, nuestro amigo de Cuba, que lamentablemente, porque hay que decirlo, el injusto bloqueo que pesa sobre Cuba le impide a los ciudadanos de Cuba y ciudadanas poder acceder a la plataforma que estamos usando. Él se va a comunicar con nosotros a través de un video que ha preparado especialmente. Roberto es profesor emérito de la Universidad de La Habana, graduado en Química, magíster en Agronomía y doctor en Biología. Roberto posee una vasta experiencia en la gestión universitaria, en calidad e innovación curricular. Es miembro de la Junta de Acreditación de Cuba y tiene sobrados méritos, habiendo representado a Cuba en el proyecto internacional Tuning América Latina. Finalmente, para terminar, nuestro amigo Juan Carlos Casco, uno de los fundadores y motivadores de Kairos, quien es director ejecutivo de Emprendedorex, consultor internacional de gobiernos y organizaciones para el cambio educativo, experto en innovación, emprendimiento y liderazgo. Ha trabajado en los últimos 30 años con gobiernos de Europa y de América en los ámbitos de educación, desarrollo económico y empleo. Les pido a todos que nos ajustemos al horario, que no se pasen de los 8 minutos, que no me hagan renegar mucho, y le entrego la palabra entonces para comenzar a Luis Bonilla Molina, quien está en Caracas. Luis, te dejo la palabra. Muchísimas gracias, querido Francisco. Es un gusto, un enorme gusto compartir con este selecto grupo de amigos. Agradecer a Ana Lucía Gazola por todo el esfuerzo, Emma Cotalavera, arquitecto mundial de Kairos, por el esfuerzo. Agradecer también al compañero Alfonso Molina por la intervención que abre el debate. Y bueno, como tenemos tan poco tiempo, voy a aprovechar para generar algunas ideas fuerza desde una perspectiva de los pueblos, porque cuando hablamos de contrato social, una preocupación que nos asalta a algunos es que esto no puede ser solo visto desde las grandes corporaciones tecnológicas, sino que tenemos que verlo desde los pueblos. Y verlo de los pueblos significa hacer una lectura de la tecnología y lo que ha significado a través del tiempo.
Ciertamente, como lo dice los documentos de trabajo de Kairos, la tecnología ha permitido dar un salto de vida en las posibilidades de convivir, de hacer un modelo de sociedad mucho más democrático, pero también ha significado terribles soluciones. A décadas de haberse descubierto y puesto en marcha la electricidad, entre 1.000 y 1.300 millones de humanos viven sin acceso a la electricidad, y ese es un tema que tiene que resolverse. Hablamos de un cuarto contrato social que plantea nuevos modelos de desarrollo tecnológico. Vivimos una pandemia del COVID-19 que desde mi punto de vista ha sido el desembarco o la oportunidad que han tenido corporaciones tecnológicas para abrir paso a la cuarta revolución industrial. Y a pesar de que se había anunciado que era de conocimiento público y notorio, como lo narró Alfonso Molina, el desarrollo científico y tecnológico los gobierna muy poco para preparar de desembarco como este. ¿Y qué ocurrió en el marco de la pandemia del COVID-19? Más de la mitad de seres humanos, estudiantes, niños y niñas tuvieron dificultad para seguir el modelo de educación virtual en casa, siendo la virtualidad, como lo vimos nuevamente en la sesión de Alfonso, solo uno de los pequeños elementos de los cuales estamos hablando, quizás el elemento más simple, y los datos comienzan a ser dramáticos. Si hablamos de nuevo contrato social, tenemos una redefinición con mayor protagonismo para garantizar un modelo de educación inclusivo. No puede ser un contrato social para que les pone responsabilidades y las transfiera a los ciudadanos, como ocurrió en el marco del 19. ¿Qué pasa en el marco del COVID? Familias, los y las estudiantes, quienes tuvieron que comprar computadoras, repotenciar las suyas, pagar el acceso a Internet y los planes de datos, y los estados se desentendieron la responsabilidad de garantizar las condiciones mínimas de aprendizaje e incluso en condiciones de igualdad. Ocurrió durante la pandemia una violación brutal del derecho a la educación que tiene que ver mucho con este debate que estamos haciendo sobre la tecnología, porque los estados no han asumido su responsabilidad de garantizar esa transición tecnológica en el plano escolar, sino quieren transferir todos los costes de ello a los ciudadanos e incluso usando parte del presupuesto educativo para transferirlo a las grandes corporaciones técnicas. Los números comienzan a ser, aparte de esta privatización, de este nuevo modelo de privatización, de abandono de la responsabilidad de los estados, va a haber un proceso de estratificación que tiene que ver con aquellos que tuvieron acceso a computadoras, internet y una familia, subrayo, y una familia que los apoyara. Una segunda estratificación, aquellos de computadoras, pero no contaban con familia de apoyo, y los datos que comienzan a salir son dramas. No basta tener una computadora, no basta tener conexión a Internet, si no existe un acompañamiento debido para que el niño, la niña, el joven puedan desarrollar los procesos de aprendizaje. Una tercera estratificación para aquellos que se les ofreció una mirada al pasado, solo televisión educativa, radio educativa, diciéndoles que no tenían derecho a estar en el presente ni mirar al futuro, creando una nueva hegemonía de exclusión, y una cuarta estratificación para aquellos que se les ofreció guías y que no les llegó, guías impresas, y en la mayoría de los casos no llegó. Hoy concluye la 11ª Asamblea General de la CLA, de la Campaña Latinoamericana de Educación, y este ha sido el común del debate de estos 4 días, mostrando el dramatismo de lo que está ocurriendo en Latina. Datos, solo algunos datos para ilustrar. La Secretaría de Educación Pública de México le informó a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación recientemente que el 10% de los estudiantes no habían podido tener continuidad del vínculo pedagógico. Está solo en México de más de 3 meses fuera de la conexión al modelo educativo a ninguna de estas 4 propuestas de estratificación. En el caso de Chile se habla de entre un 10 y un 20%. En el caso de Panamá, la propia ministra de Educación le informó a los gremios que habían quedado fuera 300,000 sin ningún tipo de continuidad. En un país con solo 800,000 estudiantes es dramático. En Ecuador, 3.276.000 estudiantes, según denuncia la Unión Nacional de Educadores de Ecuador, no tuvieron contacto porque la tecnología
quedó privatizada y era responsabilidad de las familias y no de los estados. Un nuevo contrato social tiene que ir de reivindicar que el Estado es el garante fundamental del derecho a la educación y de acompañar el proceso de transición y de no ceder esa responsabilidad a familias. Una escuela, una institución educativa en el marco de transición tiene que tener capacidad de emprender nuevos desafíos. Solo menciono algunos de ellos porque no hay tiempo para explicarlo. El primero de ellos, atrevernos a trabajar con un modelo educativo descurricularizado. Y eso implica voltear todo el concepto de educación. Nosotros nos basamos en planes de estudio, objetivos, metas por lapsos, y ese no puede darse en un contexto de aceleración de la innovación como el que nos hablaba Alfonso Molina. Tenemos que tener capacidad para trabajar en modelos, construcción de una dialéctica entre lo explícito y síntesis, en un modelo de trabajar hasta ahora basado en lo explícito y con mucha dificultad para trabajar la síntesis que tiene con el modelo de educación digital. Tenemos que trabajar nuevas formas de contexto entre lo local y lo global. Tenemos que recuperar la capacidad de una alegre, crítica, creativa y participadora. Raikus, el señor que mencionaba Alonso, uno de los teóricos del transhumanismo, Un minuto. Señalaba, sí, gracias, señalaba que quizás el signo de identidad de los seres humanos es el pensamiento crítico, que han tenido dificultad para sintetizar los productos del desarrollo tecnológico. Una educación para el contrato social tiene que ser más crítico, y finalmente, esto solo es posible avanzar en un tercer contrato social si somos capaces de convocar a los sindicatos, gremios docentes, a las familias, a los sectores estudiantiles organizados para juntos construir un nuevo compromiso para una educación inclusiva pensando la tecnología en clave de los pueblos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Muy buena tu exposición. Y de paso la palabra a Rui Opperman, entonces. Boa tarde. Quero agradecer a oportunidade de participar desse seminário, juntamente com colegas que cumprimento, em particular ao professor e amigo Francisco Tamarit. Estamos todos empenhados em um projeto tão ambicioso como necessário, que é o de promover o desenvolvimento humano através de um novo contrato social para a educação, onde são múltiplos os atores envolvidos. Universidades e todos os sistemas educacionais, governos locais e nacionais, países em diferentes regiões de todo o mundo e, por último, mas não menos importante, as pessoas, pois, na essência, o contrato mira nas pessoas e nelas depende o seu sucesso. A noção de que contratos sociais são fundamentais para a educação parte do reconhecimento de que a educação está intrinsecamente associada ao conjunto da sociedade humana. Daí a importância de identificarmos como as capacidades humanas para o desenvolvimento integral das pessoas e da sociedade se articulam no cenário do pacto com as demais instâncias participantes, governos, universidades, sindicatos, associações da sociedade civil, organismos internacionais. Estamos no meio de uma crise sem precedentes na saúde com a Covid-19. A pandemia nos obrigou a adaptações no nosso modo de viver, nas nossas expectativas, nos nossos relacionamentos, na sociedade como um todo. Particularmente na educação, ainda estamos desafiados pelas circunstâncias que impõem um distanciamento, nos propõem um ensino remoto, nos desafia no desenvolvimento de habilidades e competências, em novas formas de avaliação e, mais do que tudo, no que precisamos ensinar e aprender e o que ficará como transformação permanente no pós-pandemia, que todos esperamos viver. Alguns desses questionamentos já estavam presentes antes da pandemia. Por exemplo, os perfis profissionais necessários em uma sociedade que se propõe a sair do modelo fabril consumista para outra do conhecimento e da alta tecnologia. Nessa sociedade, os mundos físico, digital e biológico se mesclam de maneira a produzir um novo paradigma para uma sociedade mais resiliente, sustentável, justa e inclusiva. Dois pontos fundamentais emergem desse modelo.
novas formas de trabalho e educação. Pontos fundamentais. Aspectos diretamente envolvidos nessas mudanças incluem expectativa de vida, mudanças demográficas mundiais, meio ambiente e clima, oportunidades iguais para mulheres, diversidade nas suas diferentes formas, equidade e inclusão. Agregou-se a esses aspectos a Covid-19 como fator modificador das nossas expectativas quanto a como deveríamos desenvolver um novo pacto social, incluindo aí o cuidado e o compartilhamento com o outro. Para além das boas intenções que esses propósitos se propõem, é preciso ter em mente os desafios que eles colocam, particularmente para a educação. Em outubro, se publicou o resultado de uma pesquisa com setores econômicos e educacionais sobre os 10 principais atributos para o trabalho até o ano 2025, sendo eles pensamento analítico e inovador, aprendizado ativo e estratégias de ensino, resolução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, originalidade e iniciativa, liderança e influência social, uso de tecnologias, monitoramento e controle, design tecnológico e também programação, resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade e, além disso, raciocínio, resolução de problemas e ideação. Levando em conta que estamos discutindo aqui o desenvolvimento integral das pessoas e da sociedade, bem como as novas formas de trabalho e sua relação com a educação, uma questão se impõe nesse momento, que é: estamos dispostos e preparados para aceitar essa responsabilidade no contrato social, onde certamente a sociedade como um todo irá nos cobrar uma posição proativa identificada com essas demandas? As respostas a essa pergunta são críticas, face às dificuldades econômicas e políticas que se impõem no plano nacional e internacional, ao reconhecido conservadorismo interno das universidades e, quando mais não seja, a complexidade do desafio e a multiplicidade de alternativas propostas. Tenho certeza que o mais importante é que todos estejam comprometidos com a mudança. Nessa breve manifestação, e me encaminhando para o final da minha fala, quero ainda levantar mais um ponto crítico para a educação, particularmente em nossa região. Os desafios postos para a implementação do terceiro contrato pela educação no mundo do trabalho são impactantes. Estima-se que a perda de empregos decorrentes da adoção de novas tecnologias irá impactar de maneira desigual os diferentes países. Estados Unidos, Alemanha, Brasil e países asiáticos estão entre os países com o maior número de perdas de empregos decorrentes da quarta revolução industrial. Mas a pior notícia é que, embora a quarta revolução vá criar mais empregos do que aqueles que forem perdidos, 97 milhões novos frente a 85 milhões fechados, esses empregos estarão concentrados principalmente nos países asiáticos e nos Estados Unidos. Países como o Brasil serão os mais prejudicados pela defasagem tecnológica de suas economias e pelo despreparo dos seus profissionais. O Brasil é dos países com a menor proporção da população ativa com competência digital, 36,9%. No México, são 42,9%, na Argentina, 50%, enquanto que nos Estados Unidos essa proporção é de 69,4%. Em outras palavras, a quarta revolução industrial e a nova sociedade do conhecimento irão resultar na ampliação das desigualdades entre países. Um dos principais desafios em nossos países, na superação da pandemia, é garantir a equidade da recomposição das novas competências dos alunos e alunas e oferecer oportunidades iguais para a promoção das novas habilidades de todos. Nesse sentido, aliás, é preocupante que mesmo aqueles que tiveram oportunidades durante a formação de acesso à habilidade e competências precisam ter a oportunidade de requalificação.
Estima-se que, atualmente, 50% dos empregados precisarão de algum tipo de requalificação a partir da adoção de novas tecnologias no mundo do trabalho. Este, seguramente, é uma demanda da sociedade que as universidades devem se preparar para oferecer de maneira formal e auditável. Disse no início que, com o terceiro contrato social pela educação, estamos aceitando um desafio ambicioso e sem precedentes. É um desafio para aqueles comprometidos com a educação como um instrumento de mudança e desenvolvimento da sociedade. Lamentavelmente, vivemos tempos de autoritarismo e negacionismo de alguns governos, que, com o apoio daqueles que veem na educação uma oportunidade de negócios e lucros, atacam a educação libertadora e popular. Não passarão. Muito obrigado. Muito obrigado, Rui. Agora pasamos a palavra para Manuel Bautista. Sí, gracias. Quiero iniciar con el agradecimiento a la organización de este importante congreso por haberme dado la oportunidad de participar como panelista, a Telémaco, a Juan Carlos aquí presente, a todo el equipo de AUPES y a todos y cada uno de los miembros de Kairos, porque he aprendido mucho desde el inicio de este movimiento y por ello vaya también mi agradecimiento. Yo me voy a colocar en una perspectiva, en un punto de vista fuera de las instituciones educativas. Voy a ser un hombre de la calle, un ciudadano de a pie que ha pasado por las instituciones educativas, primero como alumno y luego también como padre. Es precisamente a mis hijos a quienes tengo que agradecer el haberme dado cuenta de cómo y cuán injusta o cuán ineficaz pueden ser unas sistemas educativos incapaces de comprender o incapaces de atender las diferentes capacidades y las diferentes inteligencias de los alumnos. Pero vayamos al presente. La experiencia laboral, los últimos 20 años que yo tengo, está ligada a la aplicación del método líder europeo a través de los grupos de acción local, en concreto Grupo de Acción Local de la Sierra de Montánchez y Tamuja, uno más de los 24 grupos de acción local de la Red Extremeña de Desarrollo Rural, y quienes trabajamos en el medio rural lo hacemos con orgullo y estamos convencidos de que el medio rural también puede ser un lugar donde aprender a lo largo de toda la vida. Esto es así porque también en el medio rural podemos innovar, podemos crear ecosistemas de innovación, podemos favorecer que unos actores estén actuando en interacción con otros actores y favorecer las capacidades y el crecimiento personal. Pero además, y no quiero insistir demasiado en esto, ya ayer Santos Horna puso el acento sobre lo local y también Isidro Montes refirió algunas de las experiencias en innovación educativa que también aquí hemos ensayado de forma incipiente, pero sí me quiero quedar con una idea que el primer día Antonio Roveda expuso, y es cómo el mundo actual rompe las fronteras. En efecto, se han roto las fronteras también del desarrollo local. Ya miramos no tanto al interior de esos límites comarcales, sino también al exterior, y la cooperación, que ha estado siempre en el ADN de los grupos de acción local, busca ahora alianzas con centros educativos, con grupos de investigación y con centros tecnológicos. Yo tengo realmente una gran confianza en las oportunidades que se ofrecen ahora al medio rural, al menos por un don que es importante en nuestros tiempos, que es el don de la ubicuidad. Me van a permitir que ejerza libertad de cátedra y me vaya a un terreno en el que yo también soy un entusiasta, que es también, como no, el mundo del futuro. Les quiero hablar del futuro porque al fin y al cabo quiero dar un mensaje de cara a ese tercer contrato social para la educación. Un único mensaje, traía dos, pero no me da tiempo nada más que a uno de ellos, y es que no tengan miedo de mirar al futuro. No tengan miedo de mirar al futuro, no sientan vértigo por lo que nos ha contado Alfonso Molina, muy interesante por cierto, pero no tenemos que tener miedo a mirar al futuro. Como no he traído presentación, les voy a pedir que imaginen conmigo, que pinten una imagen que seguramente ya conocen. Se trata de una carretera, o no muy ancha o no muy estrecha, no sabemos cómo, porque en realidad está
completamente invisible por la espesísima niebla, y nosotros no sabemos si vamos a conducir o vamos a girar a la izquierda o a la derecha, y vamos viéndolo a través del cristal de nuestro vehículo. Esto, ya lo saben ustedes, es como se suele representar la incertidumbre del futuro. Ya me gustaría a mí parar aquí un momento y reconocer y dar homenaje a mi admirado profesor Antonio Rodríguez de las Heras, que sabía explicar perfectamente cómo esta civilización ha dejado de mirar a lo cierto, al pasado, como ha mirado durante siglos, y empieza ahora a mirar al futuro, donde se encuentra la incertidumbre. Pero no podemos pararnos, vamos a seguir, vamos a continuar, vamos a adentrar en esta niebla y vamos a imaginar, a completar esa imagen. Esa imagen la completamos de la siguiente manera. Vamos ahora a pintar, a dibujar toda la serie de ráfagas que se disparan, rebotan contra los objetos y vuelven a una inteligencia artificial que con un rápido algoritmo es capaz de ver todo lo que hay a nuestro alrededor. Así ha cambiado todo. Así ahora podemos conducir tranquilos, ahora podemos girar nuestro asiento, mirar a los ocupantes de atrás. Y todo esto que estoy diciendo, como comprenderán, no me lo estoy inventando, es una noticia de antes de ayer, como todas las que se producen día a día. El coche autónomo ya sabe conducir a través de la niebla. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque a mí me parece que cada vez más la forma de conducirnos por la incertidumbre es dejarnos llevar por la ciencia y ponernos en manos de la tecnología, y no lo digo porque esto sea malo, en absoluto. Pero ¿por qué tomo este ejemplo? Porque esto cambia radicalmente la perspectiva. O sea, no es tanto ya que estemos pensando en cuáles son las capacidades, mejores capacidades genéricas para conducirnos en esta incertidumbre, sino que es precisamente la incertidumbre la que nos puede hacer que nos relajemos en las capacidades, porque ya hay alguien que conduce con nosotros. El ejemplo de los navegadores es muy clásico. Nosotros no se nos ocurra llevar la contraria a la ruta que nos propone un navegador, porque nos vamos a encontrar en un inmenso atasco y vamos a arrepentirnos de pensar por nosotros mismos, de haber tomado una decisión por nosotros mismos. No quiero insistir en todo el Big Data y Internet de las cosas y todo lo que nos ha estado explicando Alfonso Molina, pero sí quiero hacerles pensar qué es lo que pasa si todo esto lo unimos en un gran asistente virtual que es capaz de conocernos a nosotros mejor que nos conocemos a nosotros mismos. Esto me parece que sería un competidor muy serio a tomar y a tener en cuenta, porque podría no solamente conocer nuestros gustos, nuestras afinidades, sino también incluso nuestros dictámenes del inconsciente, y esto haría que fuera más práctico incluso que la voz de nuestra propia conciencia. Pero me parece a mí que tengo mucho respeto por la labor que hemos dejado para los docentes y maestros en el futuro, y además creo que es necesario que reforcemos esa labor de guía, de orientadores, de consejeros, pero me parece que les puede llegar a algunos competidores como estos asistentes virtuales, que igual nos recomiendan comer un jamón, que no se equivocarán si es el jamón de Montánchez, o nos recomiendan seguir una carrera universitaria, si es que siguen existiendo las carreras universitarias, o con quién casarnos si es que esto sigue siendo necesario. Para terminar, lo que quiero advertirles, recordarles, es que ahí fuera se está librando una gran batalla en medio de esa desorientación ética, y que necesitamos salir de los límites institucionales de la comunidad educativa para liderar esa nueva orientación ética. No basta con incorporar hacia dentro todos los avances nacidos de ese salto tecnológico, con ponernos los cascos como un nuevo instrumento de aprendizaje, sino que tenemos que salir, porque precisamente saben ustedes que la educación es la mejor vacuna contra la desigualdad, convertida ya en verdadera pandemia. Necesitamos repensar cuál es nuestro ideal de ser humano. Por eso yo, como hombre de la calle, propongo que sea la educación con mayúsculas quien siga el hilo de Ariadna y nos haga y que no pierda ese valor de la humanidad al cabo de esta inmensa niebla. Con esto yo espero tener más tarde la oportunidad de continuar perfilando alguna de estas ideas. Lo doy por finalizado de momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Y le pasamos ahora la palabra a Brenda Austin con el pedido de los 8 minutos. Gracias, Brenda. Bueno, muchas gracias, Pancho. La verdad que un placer para mí poder estar hoy aquí compartiendo con ustedes este encuentro.
Un enorme agradecimiento a Kairos, a todos quienes lo han hecho posible, a AUPEX, a Telémaco, que siempre está brindándonos herramientas y disparadores para seguir pensando en qué educación necesitamos para los desafíos de este siglo. La verdad que pensaba compartir algunas reflexiones muy en línea con lo que han señalado hasta el momento, que tienen que ver fundamentalmente con los desafíos que tenía la educación previo al contexto de la pandemia y cómo estos desafíos se han agudizado indudablemente a raíz fundamentalmente no de la pandemia, sino de la cuarentena, ¿no? Las medidas de cierre en general de las distintas actividades en los países y en particular de las instituciones educativas. Es claro que nuestro planeta ya tenía un desafío enorme en términos de desigualdad. Es claro también que quienes estamos hablando desde América Latina lo hacemos desde el continente no más pobre, pero sí más desigual del mundo, y que esto nos trae consigo enormes desafíos para realmente pensar esa educación que pueda ser la llave para generar igualdad de oportunidades. Cuando el mundo avanzó hacia los objetivos de desarrollo sostenible, acordaba un lema general que decía no dejar a nadie atrás. Y una serie de objetivos, de desafíos, donde uno de ellos refería a educar con calidad. Y lo decía no solo en garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, sino también de promover oportunidades de aprendizaje para toda la vida. Este lema de no dejar a nadie atrás claramente ha entrado en crisis, en colisión con lo que nos ha ocurrido a partir de la pandemia. Bastante han referido quienes han hablado recientemente del impacto que ha tenido estas cuarentenas en los sistemas educativos. Es claro que el resultado va a ser aumentar las desigualdades y colocarnos seguramente un paso atrás en los niveles de aprendizaje que tenían nuestras comunidades. Ya es bien sabido que tanto distintos informes a nivel internacional, del Banco Mundial, de actores vinculados con la educación, las mismas evaluaciones de aprendizaje venían mostrando desigualdades en los modos de aprender, que están claramente siendo aceleradas por el contexto de la cuarentena. ¿Por qué? Bueno, indudablemente por algo que también se han mencionado, el impacto del acceso desigual a las tecnologías, la brecha digital, la imposibilidad de tener acceso a la herramienta que significó el ingreso al aula. Yo decía días atrás, es como estar golpeando la puerta del aula y que nadie los deje pasar. Bueno, eso ocurrió con millones de niños y niñas en el mundo, particularmente con aquellos que provenían de los entornos más vulnerables. Se habla de un aumento del abandono escolar a cifras que también van a ser inéditas para el camino que venía recorriendo la humanidad en las últimas décadas. Más de 30 millones de niños que no volverán a la escuela. En Argentina, para junio de este año, se hablaba de ya 1 millón de niños. Indudablemente en este contexto los desafíos que tenemos que pensar para el escenario futuro se duplican, porque no es ya solo pensar cómo ayornar estas escuelas, muchas de las cuales todavía siguen repitiendo los esquemas, una infraestructura del siglo XIX, un contenido y una formación de sus docentes del siglo XX, para un escenario que está cambiando de manera exponencial, como bien se señaló en la conferencia anterior. Entonces, ese choque de expectativas con las necesidades de lo que plantea el mundo y las oportunidades que genera la escuela, indudablemente va a ser un enorme desafío para los estados, para los gobiernos, para las personas y también para el sector productivo. Hay vastos estudios y algunos que empiezan a conocerse sobre el impacto del cierre de las escuelas en las capacidades de los niños. Hay uno de allá de hace un tiempo atrás sobre el cierre de escuelas en Pakistán producto de un terremoto. 4 meses, se evidenció 4 años después que ese cierre de 4 meses en las escuelas equivalía a la pérdida de 1.5 años de educación de esos niños y niñas. Y también cómo, por supuesto, esto impactaba con más fuerza en quienes provenían de entornos más vulnerables. Días atrás también se conoció un informe en relación a la evaluación de Holanda en el contexto de la pandemia. Bueno, aquí se analizó obviamente un sistema educativo quizá caracterizado por una enorme fortaleza, aún allí en una sociedad bastante más igualitaria que las nuestras, se perdieron
1/5 de los contenidos de escolarización del año. Y nuevamente allí se evidencia con claridad el doble de impacto, el doble de pérdida en los niños y niñas que provienen de los hogares más desfavorecidos. Entonces, creo que acá tiene que estar puesto el gran esfuerzo, el gran acento, recuperando ese lema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de no dejar a nadie atrás. ¿Cómo hacemos para pensar esa educación que necesitamos para este mundo que se está transformando, con las herramientas que tenemos, pero además hacerlo aceleradamente? Lo necesitamos hacerlo más rápido para que realmente las posibilidades de inclusión sean mejores, sean mayores. Por otro lado, es indudable que la escuela por sí misma no va a alcanzar a dar todas estas respuestas. Aquí aparece el desafío de pensar de nuevo este lema de educación a lo largo de toda la vida, en cómo los estados pueden contribuir a generar distintas herramientas de aprendizaje que también alcancen a aquellos sectores que hoy ya están fuera de los sistemas educativos, a los trabajadores que van a requerir el desarrollo de nuevas habilidades y competencias para insertarse en este mundo que está cambiando, a favorecer el proceso de adaptación de las comunidades y pensar procesos de desarrollo inclusivo, a la inclusión también del desarrollo sostenible como un factor que tiene que ser central y que allí UNESCO ya planteaba en el Programa de Acción Mundial la obligación que teníamos de usar a las escuelas y a los sistemas educativos de punta a punta para generar esta corresponsabilidad, entendiendo que debíamos pensar estrategias para vivir en este mundo sin comprometer las necesidades o las capacidades de las generaciones futuras. Entonces, en ese objetivo se inscriben iniciativas como, por ejemplo, la de las universidades populares, algo que nuestra universidad se siente muy orgullosa de haber podido avanzar y profundizar en nuestra provincia y en el mundo, obviamente contando con España y con distintos antecedentes. Para concluir, decir que estos retos que nos presentan el mundo que habitamos nos tienen que permitir integrar entonces conceptos vinculados y con un fuerte acento en la igualdad. Nuestras sociedades, nuestras comunidades no van a poder afrontar los retos futuros si no son sociedades más igualitarias. Y no van a poder ser sociedades más igualitarias si la educación no está en el centro de la escena para compensar esas desigualdades de origen. Finalmente, una mejor educación, una educación que desafíe con imaginación y con creatividad. Cerrando con una frase de Vicente Blasco Ibáñez, él decía: un terreno nuevo donde todos puedan entrar, donde se presente la enseñanza con ropajes de fiesta y se sirva a la ciencia como una diversión. Y el mensaje siempre presente de Paulo Freire, ¿no? Cuando nos decía: saber enseñar no es transferir conocimientos, sino crear las posibilidades para su propia producción. Bueno, esta combinación de estos dos saberes creo que son parte de los desafíos que tienen que estar en nuestro nuevo contrato social para una educación que esta vez sí sea la llave para la igualdad de oportunidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Brenda. Y le pasamos la palabra a Ricardo Román para que nos dé su ponencia. Hola, buenas tardes allá, buenos días acá todavía en Chile. Quiero primero darle las gracias a mi querido amigo Juan Carlos Casco y a Juan José Salados por invitarme a participar en este tremendo congreso, seminario que están haciendo, que está siendo muy nutritivo para mirar posibilidades nuevas. Yo dirijo un colegio en Santiago de Chile, en un sector más bien muy modesto, popular, de la ciudad de Santiago, un colegio concertado, o sea, un colegio que lo financia el gobierno, pero es una fundación privada, y hemos estado trabajando ya hace unos 7 años en transformar el paradigma de la educación, lo cual a mí me hace muy optimista de lo que podemos hacer, de lo que puede transformarse la educación en Chile y en el mundo. La presentación inicial de los avances tecnológicos a mí me pone muy optimista, porque a pesar de que muchas de ellas son desafíos, incluso de posibles amenazas de más inequidad, más diferencia, más concentración, al mismo tiempo sabemos que existe un mundo, un universo paralelo a las grandes corporaciones tecnológicas, que es el mundo hacker, el mundo open,
tanto Open Science, Open Hardware, Open Software, que nosotros ya hace más de 20 años trabajamos junto ahí con nuestros amigos en Extremadura por llevar el software libre a Extremadura. Entonces, la tecnología no tiene por qué ser otro vehículo de más desigualdad, sino todo lo contrario, puede ser un tremendo aporte de llevar bienestar, justicia a los pueblos. Pero sí depende justamente de nosotros, los defensores de los pueblos, que seamos capaces de abrirnos a esas posibilidades y que pasemos mucho del diagnóstico a las propuestas y sobre todo a la acción. La ventaja que yo tengo al estar participando en un colegio, aunque colaboramos, pero muy masivamente con otros colegios y con otros actores de los sistemas educativos chilenos y de otros países, es que somos un colegio que puede tener autonomía, o sea, no tenemos que lidiar ni con sindicatos ni con la administración, y por lo tanto podemos ir haciendo experimentos todos los años, todos los días, y hemos logrado en poco tiempo transformar una manera de hacer la escuela en que hemos incorporado masivamente las tecnologías, y casi todas tecnologías libres, desde la programación con plataformas libres como Scratch, que viene del MIT, con Arduino. También hemos formado un Fab Lab, donde tenemos impresoras 3D, cortadoras láser, diseño en el computador, que también son todas tecnologías abiertas por las cuales no tenemos que pagar. Y así entonces nosotros estamos formando una red grande también con biohacking. Nuestros estudiantes, siendo niños de situación bastante vulnerable, tienen acceso a trabajar con ADN, a transformar bacterias, porque también hay un mundo de la ciencia abierta que está disponible para nosotros, y estamos formando una red bien potente con distintos científicos, con distintos centros y universidades que nos posibilitan hacer este tipo de servicios para nuestros estudiantes, y que son en sí mismos un instrumento de equidad y justicia para sus posibilidades. Estudiantes de nosotros que no tienen en su repertorio necesariamente pasar a la universidad, han descubierto, ya está ocurriendo, que pueden estudiar biotecnología en la universidad, carreras que ellos ni saben que existen, así también como el diseño asistido por computador y impresión en 3D, que son parte de la industria de lo que llamamos la revolución, la cuarta revolución industrial. Entonces, para nosotros son signos de estas experimentaciones, son signos de transformación, pero sobre todo son signos de optimismo. Pero sabemos que todo no queda en las tecnologías, y para poder desenvolverse los estudiantes, tanto ahora como en el futuro, en esta sociedad compleja, esta sociedad llena de confusión, de aceleración, necesitan también tener fortaleza emocional, tranquilidad mental, y también estamos desarrollando un programa fuerte de educación emocional. O sea, parte de las capacidades, de las competencias que tienen que tener los ciudadanos del futuro y quizás del presente también, son competencias emocionales y sociales, y eso también estamos trabajando, desarrollándolas, tanto con talleres psicoemocionales como con meditación trascendental, con apoyo de la Fundación David Lynch, y también yoga, desde los niños más pequeños, desde la primaria, del parvulario, hasta los niños de secundaria que terminan la educación. Y tiene claramente consecuencias positivas tanto para el ambiente escolar, para su desempeño en la vida y también su desempeño académico. Entonces, en síntesis, nosotros somos un colegio de chicos, más bien estudiantes que tienen dificultades, pero tenemos la satisfacción de estar trayéndole posibilidades concretas, pasando a la acción concreta, muchos experimentos, no muchos planes, pocos planes, más bien experimentos disruptivos, que una vez que se van probando, se transforman en parte del currículum estable de este colegio, y un compromiso nuestro con el sistema educativo de irlo transfiriendo a otras escuelas. Con una de las universidades chilenas, nosotros aprendimos con nuestros estudiantes a construir impresoras 3D, y hemos construido algunas de ellas en conjunto con los alumnos para transferirlas a otros colegios que tienen menos recursos que nosotros, a pesar de que nosotros somos un colegio que está solamente financiado por los recursos del Estado, como todos los colegios concertados y públicos chilenos. Eso quería decir por ahora. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Y ahora le pasamos la palabra a Javier, que está de España. Javier, te paso la posta. Muy bien, muchas gracias. Quiero comenzar diciendo que una de las estructuras de la vida que me parece maravillosa es el ciclo. Alguien antes que yo ya lo hizo popular, The Circle of Life.
Así saludo en ciclo. Buenos días, buenas tardes, según en qué lado del ciclo del día estén, y agradezco el ciclo, porque Kairos me acogió como un miembro más de este inmenso colectivo de expertos y ahora les participo de mis palabras porque creo que es una buena manera de mostrar ese agradecimiento. Incluso en lo más privado y en lo más personal. Hoy se cumplen 54 años de la muerte de mi papá, aquí diríamos de mi aita, en un accidente de tráfico el año que yo nací, pero quedé yo como fruto que continuaría su labor, dignificando mis raíces e intentando que mis hijos hagan lo propio en nuestro paso por el planeta, sin olvidar que aquí los invitados somos nosotros. Resido en Bilbao, una ciudad maravillosa del País Vasco, aunque por la especificidad de mi profesión tengo una gran movilidad. He tenido la ocasión y necesidad de aprender de reconocidos expertos educativos del mundo. He aprendido mucho. Sobre todo, sé que no sé nada. Otro ciclo. Aprendo, desaprendo y reaprendo cada poco tiempo. Esta realidad se puede experimentar desde la pasión de quien está vivo o desde la angustia al que todo movimiento le coloca en el miedo y la autoprotección. De esto no me cabe duda. Kairos es un grupo de aventureros osados, que no temerarios, y de buscadores de la mejora universal, de jóvenes de espíritu inconformistas. Y sin duda debemos estar a punto de presenciar el cierre del ciclo del segundo contrato social de la educación. ¿Cómo armamos lo mejor posible el tercero? ¿Cómo concebimos un contrato pactado que, aún no siendo perfecto, sea suficientemente bueno, sobre todo suficientemente compartido? La educación no podría ser de otra forma, participa del ciclo. Una sociedad preocupada por sus miembros, sus niños y jóvenes, les ofrece un proceso que comienza con la siembra, una siembra de conocimientos, de capacidades, de experiencias, de modelos, oportunidades. Lógico es, por lo tanto, que como sembradores confiemos en la cosecha, en la recolección de los frutos en forma de ciudadanos que vuelcan a la sociedad su agradecimiento y su buen hacer a través de su profesión éticamente desarrollada, su conciencia social y ecológica, su protección y contribución para velar por la dignidad y los derechos de todos los seres humanos, de todos, porque en el ciclo estamos todos y diferentes, porque solo entender la realidad y el valor de la diferencia, de todas las diferencias, puede derivar en procederes justos y democráticos. Estimo que todos estamos de acuerdo en que el ciclo escolar, en su concepción actual, está amortizado. Ha quedado obsoleto y los que miramos con detenimiento hacia el futuro cercano vemos que ni siquiera a los afortunados niños y jóvenes que pertenecen al lado norte del ciclo van con sus alforjas bien pertrechadas para afrontar con éxito las demandas insospechadas y desconocidas que la vida les tiene reservadas. Hablo de siembra y de recolección, pero no apartemos de nuestra lógica que solo se puede recolectar aquello que previamente se ha sembrado. El sentido común, la coherencia no siempre son el timón con el que nos guiamos. En este foro sobre las capacidades humanas quiero nombrar la inteligencia como característica que le da un valor diferencial. Particularmente defino a un ser inteligente como aquel que conquista un desarrollo notable en cualquiera de las dimensiones humanas reconocidas para impulsar el avance de la sociedad que le cuidó y facilitó este desarrollo, un ciclo, al fin y al cabo. Y conscientemente nombro dimensiones humanas porque quizás este sea ya el origen de un paradigma educativo de los tantos que hemos construido y que nos ha diferenciado. No podemos negar que hay tantos y tan irreconciliables paradigmas educativos como personas concibiéndolos. Necesitamos consensuar paradigmas, creencias educativas, sobre todo construyéndolas alrededor de ejes científicos, del saber, de las potencialidades humanas, las necesidades del mundo, no de ejes paralizantes para el propio proceso educativo como los intereses políticos, económicos, adoctrinadores, etc. El desarrollo integral de las personas necesita de una educación reformulada como plataforma de inspiración y apoyo para que cada cual desarrolle su verdadero potencial. Añoro un mundo donde cada cual, desde el respeto sentido hacia sus mejores cualidades, pueda hacer que sean estas las que reviertan en un mundo mejor. Sueño con un mundo en el que nadie sienta que ser bailarín, mecánico, gimnasta o maestro es menos valorable que ser cirujano, arquitecto o ingeniero. Amigas y amigos, todo comienza en el hogar, en el barrio y en la escuela. Y cuando no existe hogar, barrio y escuela, todo comienza por crearlos. Todo comienza por no permitir que haya ni una mujer que deba demostrar ni un ápice más que un hombre para conseguir los mismos logros.
David y Roger Johnson, los padres del aprendizaje cooperativo moderno con los que trabajo estrechamente, me han grabado a fuego que nadamos juntos o nos hundimos todos. Por la parte que nos toca en las escuelas, necesitamos líderes capaces de encontrar los problemas que nadie aún ha satisfecho, gerentes que provean de recursos necesarios para solventarlos, y necesitamos educadores. No es una obviedad. En muchos países el acceso a los diferentes niveles de la docencia ha sido variopinto, de tal manera que nos podemos encontrar con perfiles de personas que no encuentran aliciente en la función docente. Como alguien que no viva y vibre con la educación, con los seres humanos, con la oportunidad de ayudar a los demás a descubrirse, puede enfrentarse a esta labor cada jornada. Y aun los más vocacionales y apasionados carecen en gran mayoría de formación suficiente y actualizada. La educación es una de las profesiones más complejas que existen, lo ha sido y lo seguirá siendo, porque cada uno de nosotros es un ser complejo, a lo que se une que nos educamos en grupo, con lo cual los potenciales problemas crecen exponencialmente. ¿Cómo saber dar respuestas a los problemas constantes sin suficiente formación, sin una mochila de herramientas didácticas y pedagógicas? Y por abordar aún tangencialmente esta cuestión que se está presentando, ¿dónde queremos colocar las tecnologías digitales? Deberemos pensarlo ya antes de que seamos receptores pasivos y nos lo coloquen aquellos que las han creado. Seguramente peco de ingenuo o ignorante en la materia, pero yo no concibo un algoritmo capaz de actuar apropiadamente frente a un alumno apagado por la tristeza, porque se le ha muerto un ser querido. A un alumno al que en el sorteo le tocó tener discalculia o dislexia y su autoestima está por los suelos. A la que se siente fea porque sus hormonas están cumpliendo su misión de transformarla en una mujer. Y al que por su fortaleza cinestésica está predestinado a aprender mucho mejor haciendo que viendo o escuchando. No concibo un algoritmo, no concibo una inteligencia artificial que sienta mi necesidad o mi sufrimiento y vaya a acudir a mí poniéndome su mano en mi hombro y diciéndome mientras me mira a los ojos, estoy aquí. Cuando quieras, cuando me necesites, estoy aquí. Porque la educación va de eso, va de humanidad, va de relaciones interpersonales. Lo demás como recurso, como refuerzo es estupendo, pero en el centro estamos nosotros, estamos las personas. Si deshumanizamos la educación, habremos comenzado a deshumanizar la vida. Seguramente esto es posible, pero ¿es deseable? Nuestras emociones, nuestras cogniciones y nuestra cooperación deben ser gestionadas desde escenarios creativos e innovadores, generadores de curiosidad, de admiración, de seguridad, escenarios competenciales, con valores, metacognitivos, autorreguladores, multisensoriales, potenciadores de las fortalezas y debilidades, transferibles a la vida. Quiero terminar diciendo que concibo la vida como un ciclo, y que suenan las campanas que anuncian que un tercer contrato social de la educación debe estar llegando. Gracias. Muchísimas gracias, Javier, por tu exposición. Ahora, como les anuncié, vamos a transmitir un video que nos mandara Roberto de Arnold Urquiza desde Cuba. Así que le voy a pedir al equipo técnico si puede proyectarlo. Antes de comenzar, quiero agradecer a los organizadores del Congreso la invitación a participar en este foro en un tema tan importante como el desarrollo humano. Cuando se habla de desarrollo hay dos tendencias principales. La que lo argumenta desde el punto de vista economicista, analizando su crecimiento solo a través de indicadores económicos, y la otra tendencia es analizar el desarrollo con un enfoque integral en el cual se defiende la tesis que sin desarrollo social no puede haber desarrollo humano. Por lo tanto, en nuestro enfoque de desarrollo humano vamos a considerar el mismo a través de la integración de lo económico, lo social y lo territorial con un enfoque de sostenibilidad que toma en cuenta la protección medioambiental. Avanzar en esta dirección es un compromiso mundial y por lo tanto cada país ha trazado sus propias estrategias para avanzar en el desarrollo a través de acciones que contribuyen con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Lograr esto implica involucrar a gobiernos y población y una mirada particular hacia lo local. Cada comunidad, territorio o municipalidad tiene sus características particulares y requiere acciones específicas que no pueden realizarse de manera centralizada. Tiene que existir un verdadero equilibrio entre la centralización, que trace estrategias y políticas generalizables para un desarrollo social armónico, y una descentralización que pueda tener una mirada de las características, posibilidades y necesidades de cada localidad. Contar con una estrategia de desarrollo es imprescindible
y una responsabilidad de los gobiernos locales, para los cuales una alianza con la educación superior puede ser una buena estrategia para el desarrollo de una gobernanza con participación ciudadana. Trabajar por el avance en esta dirección requiere del desarrollo de capacidades humanas que accionen de manera consciente en un desarrollo sostenible que contribuya al mejoramiento humano, tanto en lo individual como en lo social. De ahí el otro concepto que trata el foro. De forma simple podemos ver las capacidades en las siguientes direcciones. Hay capacidades innatas que tienen un origen biológico y evolutivo en la especie humana. Hay capacidades que se forman socialmente a través de las relaciones con la familia y la interacción con otros miembros de la comunidad. Y hay capacidades que requieren aprendizajes más sistematizados en instituciones de educación. Aquí vemos la importancia de la educación en el desarrollo de capacidades y como un derecho humano. Por lo tanto, no podemos hablar de desarrollo de capacidades y de desarrollo humano si no ponemos a la educación en primer plano. Por lo tanto, la escuela como institución debe desarrollar capacidades que garanticen ciudadanos capaces de contribuir conscientemente al desarrollo humano y a la sostenibilidad del planeta. Por lo tanto, con esta relación de la educación con el desarrollo de capacidades y con el desarrollo humano, vamos a reflexionar sobre el papel de la educación superior en esta dirección. El desarrollo tecnológico de los últimos años ha provocado que lleguemos al siglo XXI con una educación superior que requiere cambios. La sociedad y los estudiantes han evolucionado rápidamente, mientras que las instituciones y profesores lo han hecho más lentamente. Hay que transformar la currícula universitaria y las formas de enseñar y aprender. Se requieren métodos activos, aumento de la independencia, el desarrollo del autoaprendizaje, aumento de la creatividad y de la capacidad de emprendedurismo, potenciar el trabajo en equipos, la solidaridad, el interculturalismo, entre otras muchas cosas. Una de las vías implica la innovación curricular, y el modelo de desarrollo de competencias puede estar totalmente en relación con el desarrollo de capacidades. Ahora bien, cuando hablamos de competencias a nivel de la educación superior, ¿a qué nos referimos? ¿Cómo definimos las competencias que se requieren y qué debe hacer el estudiante para desarrollarlas? ¿Cómo debe actuar el cuerpo docente y cómo debe actuar la institución y cómo debe actuar la sociedad? Son muchas interrogantes que ante todo implican un pensamiento colectivo de la comunidad universitaria. Ya no nos basta con un pensamiento lineal y sistémico. Se requiere un pensamiento complejo y la integración de conocimientos para un verdadero desarrollo de competencias que garanticen las capacidades que requiere el desarrollo social sostenible. Para puntualizar rápidamente me voy a apoyar en el siguiente mapa mental. Mirándolo en el orden de las manecillas del reloj, podemos plantear que el punto de partida es tomar en cuenta que educar es preparar para la vida, en lo individual, lo social y lo profesional, por lo que hace falta una interacción de la institución con la sociedad y tener presentes los requerimientos del desarrollo social. La siguiente rama se puntualiza que para ello la escuela como institución tiene que garantizar una formación integral, que desarrolle las capacidades que le permitan resolver los problemas individuales y sociales a los que se tenga que enfrentar en la vida. Por lo tanto, en la siguiente rama, él tiene que desarrollar saberes que contribuyan al desarrollo de su personalidad, única e irrepetible, saber ser, a interaccionar con el otro, saber convivir, a aprender a lo largo de toda la vida, capacidad de autoaprendizaje y sobre todo a saber hacer. Para esto hay que cambiar los métodos de enseñanza y de aprendizaje. Nadie aprende escuchando. Todo el mundo aprende haciendo. Por lo tanto, la etapa crítica del aprendizaje tiene que ser la acción, como se muestra en la siguiente rama. Es decir, que aprender haciendo. Tiene que transformar los métodos de enseñanza aplicando métodos activos, el trabajo en equipo, la integración de conocimientos, y por supuesto, el cambiar los métodos de enseñanza, tenemos que modificar los métodos de evaluación que midan no solo conocimientos, sino capacidades desarrolladas que lo preparen para la vida, es decir, competencias. Todo esto implica un cambio en la concepción curricular, última rama, que toma en cuenta las necesidades sociales y la relación universidad-sociedad, los referentes pedagógicos y las potencialidades de las TIC,
y una implantación del currículo teniendo en cuenta las condiciones externas en que se desarrolla la institución y los recursos disponibles. Esto puede condicionar un ciclo de mejoras continuas, tomando en cuenta los procesos de gestión de la calidad que conduzcan a autoevaluaciones, evaluaciones externas y posibles acreditaciones que certifiquen los niveles de calidad que se van alcanzando en la institución. Por lo tanto, la educación superior tiene una gran responsabilidad en el desarrollo sostenible y el desarrollo de las capacidades necesarias a través del proceso de formación continua y del vínculo universidad-sociedad. Y los gobiernos tienen la responsabilidad de trazar estrategias y políticas públicas que coadyuven al desarrollo de la educación como un derecho humano y a una gobernanza territorial con participación y protagonismo ciudadano. Muchas gracias. Bueno, ahora entonces vamos a pasar al último disertante de este panel, a Juan Carlos Casco, y le dejamos la palabra. Buenas tardes. Estoy encantado de poder estar aquí compartiendo con amigos. Y me gustaría contaros sobre todo el estado de ánimo en el que me encuentro en este momento. Porque creo que estamos en un momento de la vida espectacular, pese a la pandemia y pese a una visión también pesimista que nos acompaña siempre cuando estamos enjuiciando la realidad. Pero yo veo este momento, me siento como un navegante con ustedes, por eso me siento en una aventura extraordinaria, en un mar lleno de incertidumbre, pero en definitiva en una aventura con gente espectacular y gente que tenemos un rumbo. Y fijaos que nos hemos enrumbado hacia nada menos que un desafío de dar al mundo un tercer contrato social por la educación, que estamos de acuerdo, por todo lo que estamos hablando, que supone un cambio de paradigma radical. Y todos sabemos que todo cambio de paradigma implica no tener respuesta a todas las interrogantes que se plantean, pero sí tenemos la valentía para navegar este mar de incertidumbre, pero también este viaje apasionante en el tiempo, en un tiempo que se comprime, que las revoluciones se aceleran, que vamos a tener la oportunidad, como no ha tenido ninguna generación hasta ahora, de vivir varias revoluciones radicales en una misma vida. Entonces, yo creo que tenemos que sentirnos felices de estar aquí y de estar en esta maravillosa aventura. También quiero hablar de las competencias, que es también un asunto central, para mí muy importante. Muy importante porque creo que tienen que ocupar un lugar central en el tercer contrato social de la educación. Yo les voy a contar el viaje de mi vida también. Les he dicho la ilusión que tengo del viaje hacia el futuro, pero también les voy a contar un poco el viaje que traigo del pasado y por qué estoy aquí, ¿no? Y por ahí podemos encontrar también algunos puntos de encuentro. Estoy aquí porque también soy un buscador inquieto. Entonces, desde hace mucho tiempo, yo estaba hace 25 años trabajando en una cosa que me apasionaba, que era el emprendimiento, porque ya entonces, hace 25 años, veíamos que el mundo se hacía más complejo, que el primer contrato social había caducado hacía mucho tiempo, pero que el segundo contrato social hace 25 años también ya olía a muerto. Y han transcurrido 25 años y todavía no hemos hecho nada. Y también veía, o sea, estaba en la inquietud de trabajar esas competencias clave en el mundo de hace 25 años, que estaban relacionadas con el emprendimiento. Y estaba en una búsqueda constante ahí. Y tuve la suerte, también en la vida, y muchas veces interviene la suerte de cruzarme con Ricardo Román y Fernando Flores, una gente maravillosa que yo lo digo, desde entonces en mi vida yo sufrí una metanoia en el sentido griego de la palabra, una transformación profunda, un cambio de paradigma. O sea, se me desordenaron los esquemas mentales y descubrí algo nuevo, un mundo que estaba buscando desde hacía tiempo, pero que
que sentía un poco, pero que ahí descubría que ahí había algo gordo detrás de esta gente, ¿no? Eso me cambió la mirada. Esa mirada me cambió porque descubrí algo que estaba buscando y que estaba siguiendo un camino equivocado, que era el camino hacia el emprendimiento, el camino hacia la innovación y el camino hacia el liderazgo. 3 rasgos que creo que van a ser centrales en el tercer contrato social de la educación. Y descubrí ahí algo gordo porque empecé a entender los fundamentales, dónde estaban las habilidades y las competencias que constituían esas 3 cuestiones que muchas veces las hablamos así de forma separada, pero que parten de un tronco común. Y ahí, en eso he empeñado mi vida desde entonces. Le pido, ahí tengo, me gusta mucho esta imagen, porque esta imagen es muy importante para mi vida. A raíz de los trabajos y del aprendizaje que estuve haciendo con Ricardo Román y con todos los amigos de aquí de Extremadura, pues vi ante esa iluminación, ante esa epifanía, se me iluminó el futuro y dije, aquí está. Entonces, desde el año 1999 aproximadamente, profundizando en una cosa que había descubierto, que era que detrás del lenguaje existe un mundo enorme y oculto que nos permite el desarrollo de nuestro desarrollo social, nuestro desarrollo cultural, nuestro desarrollo humano, nuestro desarrollo profesional, ¿no? Entonces, a raíz de eso estuve construyendo equipos también para hacer esto, porque las cosas no podemos hacerlas solos. Los grandes desafíos para enfrentar juntos grandes desafíos no lo podemos hacer solos, tenemos que hacerlo con otros, ¿eh? Y en ese trabajo fuimos reuniendo equipos, sobre todo para hacer esta apropiación de estos aprendizajes, organizarlos también de forma práctica para poder enfocarlos a la acción, ¿eh? Tiempo después también abordamos grandes proyectos. Por ejemplo, todo esto lo hemos llevado a la acción. Con esto por ejemplo, hemos creado una universidad bajo esta metodología que veis en esto que parece una célula, que son 15, es la organización de 15 competencias que nos desarrollan la creatividad, la innovación, el emprendimiento y el liderazgo. Nacen de la filosofía del lenguaje, y a raíz de esto, del desarrollo de esta metodología, pues hemos ido haciendo trabajo en muchos países del mundo, ¿no? Entre otras cosas, un minuto, Juan Carlos. Con esta metodología hemos desarrollado una universidad, hemos creado también una asignatura en un país que la están cursando 2,5 millones de estudiantes, hemos formado a más de 45.000 profesores, hemos formado 18.000 líderes educativos en esta línea, y también es una propuesta que llevamos al tercer contrato social de la educación como base para el desarrollo de las nuevas competencias del siglo XXI en el marco del tercer contrato social de la educación. Muchas gracias, Carlos. Perfecto en tiempo. Bueno, quiero agradecerles a los expositores, a todo el público, los comentarios en el chat, todos muy auspiciosos. Ahora vamos a hacer una segunda rueda, pero que es muy rápida, y cada uno va a tener solamente 1 minuto para despedirse, para dejar un mensaje breve y sencillo. Luis Bonilla ha tenido que salir, así que vamos a pasar directamente la palabra a Rui para que se despida y nos deje su mensaje. Muito obrigado pela oportunidade. Quero, nesse momento, agradecer muito ao Telêmaco e ao Juan Carlos pela iniciativa, pela deferência do meu nome. Para mim é uma honra participar do Kairos. Eu aprendo mais do que eu imaginava. E esse painel é um painel importantíssimo, porque ele mostra a complexidade da questão da educação e a oportunidade de que nós temos
do terceiro contrato social para a educação. Está mais do que na hora de que esse terceiro contrato seja incorporado por todos os nossos países, por todos nós, porque há uma grande responsabilidade nossa como educadores para com as futuras gerações. E essa responsabilidade só se dará se nós incorporarmos aquilo que nós já temos como possibilidade nas mudanças de paradigmas tão importantes para que a gente nos prepare para o futuro. Muito obrigado. Muchas gracias. Entonces ahora le pasamos la palabra a Manuel. Muy inspiradoras todas las intervenciones. Parece inabordable los temas que me surgen y me bullen en la cabeza, pero para ser prácticos voy únicamente a matizar un poco esto que he dicho del don de la ubicuidad, que saben ustedes que significa poder estar en dos partes al mismo tiempo, con lo cual para mí yo creo que lo importante no es dónde estás, sino qué es lo que estás haciendo. Y eso no quiere decir que no sean importantes los lugares, porque para que nadie se tenga que subir a una abedul para conectarse a Internet, pues todos los sitios deberían tener las mismas oportunidades. Pero hete aquí que la pandemia, por ejemplo, ha posibilitado el teletrabajo y esto tenemos que aprender mucho de ello, lo cual hace posible que muchos territorios ahora no busquen atracción de turistas, sino que busquen atracción de teletrabajadores. Esperemos que no se produzca una deslocalización como después en el Fordismo se produjo la deslocalización de empresas, que no se produzca una deslocalización de trabajadores por las posibilidades que este aspecto nos da. Muy interesante y muy agradecido. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora le pasamos la palabra a Brenda. Muchas gracias, Pancho. La verdad que también todas las intervenciones resultaron muy importantes, no solo por su contenido, sino por su capacidad para inspirar estos nuevos desafíos. Yo tengo la esperanza también de que esto que nos está ocurriendo, esta pandemia, sea de alguna manera una bisagra, un punto de reflexión a un mundo que fue consciente de todas sus desigualdades y los desafíos que tiene por delante, y que podamos ahí poner el esfuerzo para transformarlo y hacerlo mejor. Está claro que no va a haber un futuro mejor si nuestro presente no es distinto, ¿no? Entonces ahí esta cooperación, este intercambio, esta capacidad de aprender de las mejores experiencias, creo que nos nutren un montón y nos permiten utilizar esto como un punto de partida para replantear esa educación que necesitamos para un mundo que sea mejor que el que hoy habitamos, y aprovechando esta transformación tecnológica que sin lugar a dudas aceleró el contexto del COVID. Así que simplemente un enorme agradecimiento y un saludo para todos los amigos que siempre nos convocan. Gracias. Muchas gracias, Brenda, por tu intervención. Entonces ahora le pasamos la palabra a Ricardo Román, desde Santiago. Bueno, también agradecer, aprendí mucho de los panelistas, se pasó el tiempo volando, lo que quiere decir que estuvo muy entretenido, muy útil, así que lo agradezco, pero sobre todo agradezco las generosas palabras de mi querido amigo Juan Carlos Casco. Uno elige los amigos, yo creo que no me equivocaba en elegir buenos amigos en Extremadura, son casi mi familia por más de 20 años, hemos hecho caminos comunes, hemos hecho exploraciones comunes, y a pesar que a veces dejamos de vernos, siempre estamos en el mismo espíritu, y eso es muy, muy hermoso poder reconocerlo. Así que cuenta con todo lo que pueda yo colaborar, Juan Carlos, yo también colaboraré y les pediré ayuda a ustedes para las cosas que hacemos acá en Chile. Yo tengo mucho, mucho optimismo, creo que están pasando cosas hermosas. Si uno deja un poquito de lado todo lo malo que está pasando en el mundo, también están pasando cosas hermosas, inspiradoras, como el trabajo que hace Juan Carlos, Juan José en Extremadura y también que han estado haciendo en América Latina por estos años. Así que muchas gracias y un abrazo para todos. Muchas gracias, Ricardo, por tus palabras, y le pasamos la palabra a Javier. Bueno, pues nada, lo mismo tengo que decir, que estoy agradecido también de escuchar, ¿no?, que somos muchas personas que remamos en la misma dirección, que tiene que ser muy difícil que no nos salga bien.
Cierto es que hay quienes ponen palos en las ruedas o quienes por lo visto no tienen interés en que vayamos hacia donde lo obvio, la actualidad dice que hay que ir. Les seguimos y les seguiremos preparando a nuestros alumnos para saber dominar, saber seguir cuidando y mejorando un mundo que les dejamos un poco pachucho, la verdad. Entonces tenemos que prepararles a base de experiencias, de escenarios de aprendizaje en los que yo creo que es muy importante todo lo que habéis estado comentando, Juan Carlos. El tema competencial tiene que ser el eje, por supuesto, y la humanidad que decía, pues basándonos en el desarrollo de las emociones y las cogniciones, que es al fin lo que las personas tenemos que desarrollar dentro, ¿no? Y hacerlo de forma ética y de forma solidaria. Y luego ya entrar en lo social y en lo cooperativo. Por eso, desde la construcción de un yo fuerte y un yo íntegro, pasar a la construcción de un nosotros. Yo creo que esto nos sale bien, ¿eh? Yo creo que nos sale bien. Gracias a todos. Muchas gracias, Javier. Y para terminar, le damos también su minuto a Juan Carlos. Gracias. Bueno, yo me imagino cuando cerramos los ojos y vemos un sapiens de hace 100.000 años haciendo puntas de lanza y haciendo hachas de piedra en una cueva, no era menos inteligente ese sapiens que nosotros. O sea, la inteligencia de un hombre o una mujer de 2020 es similar a la de un sapiens. ¿Qué nos ha hecho diferente? ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? Porque hemos desarrollado procesos de inteligencia colectiva, porque hemos empezado a pensar como especie. Y en Kairos estamos empezando a pensar como especie para sacar adelante un gran contrato social de la educación. Eso es lo que nos hace auténticamente genuinos, porque estamos en esa senda de la inteligencia colectiva al servicio de una causa noble. Esto no es fácil, esto es un cambio de paradigma, pero es que Kairos no está aquí para hacer cosas fáciles, está aquí para hacer grandes cosas también en situaciones encontradas. Así que adelante. Bueno, muchísimas gracias a cada uno de los panelistas. Realmente fue una experiencia muy reconfortante poder escuchar todas estas miradas que tienen mucho en común, pero también tienen aportes muy variados, muy enriquecedores. Lamentablemente no podemos tener aquí a Luis y a Roberto, pero seguramente ellos podrán ver el video, vaya también para ellos nuestro agradecimiento. Quiero agradecer al público que nos está siguiendo. Fuimos creciendo en audiencia a medida que avanzó la charla, y esto tiene que ver con la capacidad que tuvieron ustedes, amigos y amigas, de captar la atención en este momento tan especial. Quiero que sepan que el video va a estar disponible en la página de Kairos, y los invito a que sigan hoy y mañana, y que ya nos vayamos preparando para la edición 2021, que ojalá pueda ser una edición presencial donde todos nos podamos conocer, abrazar, ya sin tantos resquemores por la pandemia. Me quedan muy poquitos minutos. Quiero agradecerles la puntualidad. Realmente no es común, por lo menos en los congresos de física, esta parte siempre es muy disputada, pero ustedes se han portado maravillosamente bien. Bueno, haciendo apelación a mi condición de físico y especialista en Machine Learning, quiero primero decir, como decía Einstein, que es difícil imaginar que haciendo lo mismo que hacíamos siempre vamos a encontrar una solución diferente a lo que supimos construir. Y también llamar la atención, como decía Hawking, otro gran colega, sobre el peligro que nos impone estas tecnologías. Si no somos capaces de controlar estos mecanismos, estos impactos, podemos estar en riesgo. Y nosotros, como actores de la educación, no podemos estar ausentes. No, tenemos muy complicado el tiempo. Me llama la atención dos miradas, no digo contradictorias, pero dos miradas un poco distintas. Quizá los amigos que vienen de Europa con un optimismo muy marcado, y los amigos que vienen de América Latina también con un optimismo, pero con un optimismo lleno de advertencias, hablando de la desigualdad, de las complicaciones de la pandemia, aunque siempre con optimismo, ¿verdad? Pero eso también tiene que ver con esta realidad tan diferente que vivimos en Europa y que vivimos en África, América Latina y Asia, y tenemos que recuperar lo que todos ustedes dicen. Este tercer contrato tiene que ser un instrumento para que en la búsqueda de consensos seamos capaces de reconfigurar este planeta,
Algunos hablaron de la necesidad de competencias para la innovación, para la creatividad, para el liderazgo. Otros hablaron de la necesidad de procesos participativos, democráticos. Otros hicieron más hincapié en la necesidad de buenas políticas públicas. Son todos enfoques acertados. Tenemos que ser optimistas, pero eso no nos quita la responsabilidad de ser prudentes, de ser colaborativos y de no perder de vista que ojalá esta pandemia no nos devuelva aquella antigua realidad en la cual estábamos en diciembre, sino que a pesar de tantas falencias que la pandemia remarcó, seamos capaces de aprender de ellas y tomar las acciones a tiempo para construir ese nuevo planeta. Tarde o temprano tendremos que llegar a la transición ecológica, tendremos que acabar con este futuro en el cual luchamos por tener mejores indicadores de desarrollo humano a costa de generar una huella ecológica más grande. Está en nosotros ser capaces de mejorar nuestra calidad de vida, de construir un nuevo paradigma de buen vivir en una forma más armoniosa. Y nosotros como actores de la educación vamos a ser juzgados por la historia, por el rol que juguemos en los próximos años. Bueno, me despido, estamos justo terminando y entrego otra vez el control al equipo técnico de Kairos con un agradecimiento enorme por haberme dado esta oportunidad de aprender, de escucharlos, de encontrarlos y mandarle un saludo a nuestro amigo Telémaco, a Juan Carlos y a todo ese equipo, a Ana Lucia, mi referente en la educación de América Latina. Les devuelvo el control para que sigamos entonces con este maravilloso congreso.